Buenos días, tengan todos y bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Mi nombre es, yo soy la capellana Carmen Aponte. Nuestros pastores son Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Estamos aquí, ¿verdad?, a la orden, como le dije, en la Iglesia Cristo Jerusalén, calle 27, K13, en la primera sección de la urbanización Santa Juanita. Con mucho gusto, si usted desea, está en el área, está en pueblos adyacentes, puede acercarse aquí a nuestras facilidades. De lo contrario, pues con mucho gusto igual puede mantenerse en sus respectivos lugares, ¿verdad?, donde usted esté, y recibir el discipulado, continuar con la escuela bíblica. El libro que estamos utilizando es la guía, si alguien me la presta un momento, la guía del estudiante adulto, para mostrarla. Si usted desea, puede pasar por alguna de las librerías cristianas, la voy a estar mostrando aquí. Es la guía alumno adulto y estamos en el libro que comprende desde marzo hasta agosto del 2024. También lo puede comprar online en alguna de las librerías cristianas. Gracias, hermano. La pasada semana se hizo una introducción de lo que son los principios de la vida cristiana. Y estuvimos estudiando cómo Juan todos los principios de la vida cristiana los resumió básicamente en dos principios, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar, vamos a ir adentrándonos desde la lección 1, esta es la lección 1, pero vamos a continuar todas las semanas hasta la lección 7, donde vamos a ver cómo Juan se vive y nos escribe sobre su vivencia y sus experiencias con Jesús, ¿verdad?, caminando con él, porque él lo tiene, no porque se lo contaron, su conocimiento es porque él lo vivió, porque él estuvo, fue una vivencia. Así que esto es de primera mano, que estamos recibiendo la información, ¿verdad? No es escrito porque otra persona le dijo, sino por experiencia. La lección 1 se titula Vivir en comunión con Dios. La verdad central. Los cristianos son llamados a una comunión con Dios y con otros creyentes. Versículo clave. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos comenzando un estudio de 1, 2 y 3 de Juan. Estos libros del Nuevo Testamento fueron cartas escritas por el apóstol Juan en un tono afectuoso y pastoral para animar a los creyentes a permanecer fieles a la verdad. Imagínense ustedes lo que es estar en un lugar en oscuridad total, totalmente oscuro, que usted no pueda ver ni la palma de su mano. Qué difícil sería. ¿Cuántos obstáculos nos podemos encontrar en nuestro caminar? Es más, si usted está en su casa y no tiene placas solares, claro está, y se va la luz, es de noche, es total oscuridad, es un lugar que usted conoce, que usted reconoce que todos los días está, y qué difícil es llegar a la nevera. ¿Con cuántas cosas tropezamos en nuestro caminar? Sería difícil, ¿verdad? Es un poquito complicado, más aún con el sentimiento que nos puede dar de miedo, de incertidumbre, por estar en la oscuridad y no conocer y no ver lo que está frente a nosotros. Incertidumbre de no encontrar lo que estamos buscando en la nevera. No podemos ver los obstáculos justo al frente de nosotros cuando estamos en oscuridad total. Y encontrar el camino que debemos tomar es complicado. En primera de Juan 1, versículo 5, el apóstol Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Este versículo proporciona una idea
de uno de los muchos beneficios de caminar con Dios. El que sigue a Cristo experimenta una profunda paz al andar en la luz de su presencia. Vamos a estar bajo el título La experiencia personal de Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Mari, ¿nos puedes leer? Hermana Mari. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Juan tuvo el privilegio único de andar con Jesús en los días de su ministerio terrenal. Fue testigo presencial de su vida, sus milagros y enseñanza. Fue testigo de la transfiguración de Jesús. Fue testigo de su resurrección. Fue testigo de resurrecciones de otras personas, de milagros. Vio la crucifixión. Habló con el Señor resucitado y presenció la ascensión de Cristo y experimentó el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Ahí él está, en esos versículos, él está reafirmando que lo que posteriormente él va a hablar no es por información recibida, sino es por vivencia, la experiencia que él tuvo de estar con Jesús en esos momentos. Él enfrentó la realidad eterna de la existencia de Jesús con el Padre desde el principio, incluso antes de la creación. Una invitación a la comunión. Vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Isaías, ¿nos podrías leer ese versículo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Van a llevarte el micrófono, Isaías. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga, Isaías. Gracias por leer la palabra. Sin duda, Juan está, ¿verdad?, diciéndonos que no solo lo que él vivió y lo que él sintió lo quiere para él no se lo quiere guardar. Él quiere que nosotros tengamos también relación con Jesús, con Dios, y que tengamos, ¿verdad?, esa relación y seamos fortalecidos y tengamos esa experiencia y lleguemos a sentir ese gozo que él sintió. Juan deseaba que sus lectores experimentaran la misma comunión unos con otros y con el Padre y el Hijo que él y los demás apóstoles habían experimentado. Habiendo vivido junto a Jesús, Juan comprendía de manera tangible, o sea, de primera mano, la riqueza de la relación entre el Padre y el Hijo. Él fue testigo de cómo era esa relación de Jesús en la tierra con su Padre, Dios en los cielos. Y nos ayuda a comprender cómo experimentar una vida abundante y fructífera mientras nos mantengamos firmes, conectados a través de esta relación con Jesús.
para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Hermana Carmen, ¿nos puede leer ese versículo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Mari, permítanos un segundo. El micrófono, para que se escuche. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Amén. Juan deseaba que conociéramos el mismo gozo que experimentó en esa relación. Podríamos pensar erróneamente que la felicidad y el gozo son una misma cosa, son una misma emoción. Sin embargo, la felicidad suele depender de la abundancia de lo que tenemos y de las circunstancias en las que estamos viviendo. O sea, que se supone que una persona, ¿verdad? Si lo llevamos a nivel terrenal, que la persona le causa felicidad las cosas que tiene y vivir en circunstancias aceptables, en buenas circunstancias. Pero ¿y qué pasa cuando estamos en la difícil? Porque no todo es fácil. Es más, la realidad es que la mayor parte de las cosas a nivel terrenal son difíciles. Y muchas veces carecemos de cosas que deseamos y hasta de cosas que necesitamos. Y eso, ¿vamos a perder el gozo por eso? A eso era a lo que Juan se refería. Que nosotros debemos seguir fomentando nuestra relación con el Señor para que aún en la necesidad, en la carencia, no perdamos el gozo. Hermana Noelia, ¿quiere hacer un comentario? Sí, en cuanto a eso, del gozo y de las circunstancias que pasan, dice el Salmo 28:7. Dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico la alabaré. Y lo que está diciendo en cuanto a eso que la hermana Carmen está hablando, es que cuando tú confías en el Señor, tú tienes gozo. Pero como estábamos hablando al principio, Juan conoció cómo Jesús hablaba con el Padre. Es la relación. Si tú no sabes, si estás pasando por una circunstancia y tú no sabes cuál es la voluntad del Señor en cuanto a esa circunstancia, tú no sabes cuál es la dirección del Señor, no vas a tener la confianza de seguir, ¿verdad? O no sé si soy yo solamente. Porque si yo no sé, por ejemplo, si yo no sé sanidad, que es un tema que siempre se toma, si yo no sé cuál es la voluntad del Señor en cuanto a la sanidad, ¿cómo yo voy a tener la confianza de que el Señor me va a sanar si estoy todavía en la voluntad del Señor o no? Ahora mira lo que el salmista dice, que porque el corazón confió en Él, o sea, sabía la voluntad del Señor, y por lo tanto, como el Señor le dijo, esta es mi voluntad, pues yo confío en eso porque la palabra del Señor es inmutable. Entonces se gozó mi corazón. Entonces lo que tendríamos que hacer es, ok, en cuanto a mis circunstancias, cosas que están pasando ahora, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú me vas a decir al respecto? A veces dirección. Sí, no permitir que el miedo y la incertidumbre nos limite, porque si nosotros estamos en una buena relación, una relación adecuada con el Señor, tenemos de su luz y esa luz va a ser nuestro guía. Y no podemos permitir que ese gozo se pierda o que merme porque haya un miedo, haya una incertidumbre. En cambio, si yo tengo una relación fortalecida con el Señor, esa luz va a estar brillante y aún en medio de circunstancias negativas voy a tener luz, voy a ver la luz. Sí, o no voy a perder el gozo. Tú vas a tener la confianza de, por ejemplo, dar un ejemplo
Sencillo. Volviste a tus 15 años. Imaginen, por favor, imaginen. Volviste a tus 15 años y quieres comprarte, no sé, X cosas, unos tenis en específico que están en ese momento. Estoy cogiendo algo bien trivial, pero para que entiendas. Y le dices a tu padre, papi, saqué buenas notas, he hecho mis tareas, he hecho todo esto, y tu papá te dice, no te preocupes, que la semana que viene yo te voy a comprar los tenis para que vayas a la fiesta con los tenis que tú quieres. Tu papá te dio la palabra. Tú vas a estar angustiado toda la semana pensando, ay, me gustaría tener los tenis para la fiesta. No, tú tienes la confianza de que tu papá te los va a comprar para la fiesta, ¿verdad? Tú no vas a estar toda la semana preocupado y ansioso de que, ay, yo quisiera, ¿cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo? No, ya tu padre te habló una palabra. El temor es cuando tú no sabes de algo que está pasando. Ahí mismo en 1 de Juan dice que el amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si tú temes, es porque no conoces la voluntad del Señor en cuanto a eso que temes. Porque Dios es amor. El amor echa fuera todo temor. Amén. Si lo llevamos a otra esfera, ¿verdad? A otro nivel, gracias por la aportación, porque, ¿verdad? Me ha llegado esto al corazón. Cuando tenemos una enfermedad y confiamos y oramos, pero seguimos cargando ese sufrimiento y ese porqué y esa incertidumbre, cuando ya el Señor murió por nuestras llagas, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, y no se supone que, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa confianza que va a depender de la relación, como Juan lo dice. De hecho, en adelante, Juan dice, el gozo interminable se produce a medida que se fortalece nuestra confianza en el amor de Dios por nosotros. Si yo tengo un Dios, conozco un Dios que es misericordioso, conozco un Dios de amor, y yo oro, entrego mis cargas a Él, y tengo que seguir caminando en fe, en confianza, ¿verdad? Eso es lo que me corresponde. Él está obrando en todas las cosas, incluso las más difíciles, para nuestro bien, siempre para nuestro bien. Eso no quiere decir que nos va a suplir o nos va a dar o va a permitir todo lo que nosotros queremos, porque Él sabe lo que nosotros queremos, pero también sabe lo que realmente nos conviene, y lo que no nos conviene Él no lo va a permitir. Somos nosotros los que nos vamos con nuestras fuerzas entonces a seguir intentando puertas que el Señor ha cerrado, pero nosotros nos antojamos de abrirlas. Esto trae un gozo que está por encima de nuestras circunstancias actuales. ¿Acaso han visto alguna persona que usted dice, pero como esa persona está en ese gozo, viviendo en las circunstancias que está viviendo? En enfermedades terminales, en carencias serias, en situaciones de cuidado, y se les nota el gozo, viven en un gozo que uno dice, esto definitivamente es el Señor. El Evangelio es locura Para el mundo. Gracias. Amén. Cada día, conforme leemos y meditamos en su palabra, su verdad nos fortalece y nos da gozo. ¿De qué manera ustedes piensan que el comprender el amor de Dios impacta nuestro gozo? Pastora, ¿de qué manera usted piensa que el amor de Dios impacta nuestro gozo? ¿Cómo el amor de Dios impacta nuestro gozo? Porque Él nos bendice cuando a veces nosotros no lo merecemos. Eso me deja perpleja del amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Aún inmerecido, Aún inmerecido. Él nos ama y nos cuida y nos protege. ¿Alguien más que quiera darnos? Noelia. Voy a hacer ¿Cómo el amor de Dios
impacta nuestro gozo. El simple hecho de saber que el Dios que hizo todo el universo sabe tu nombre, sabe quién eres, lo que necesitas y te ama. Con eso nada más, con ese simple saber eso, o sea, ¿qué más tú puedes pedir? Aún en el pecado, Él te llama por tu nombre. Cuando uno ora, Él te llama por tu nombre. Cuando Él viene a uno, le llama a uno por su nombre. Aun cuando willful, español Benjamín, willful, aún en el momento que más tú haces lo que te da la real gana y te sale de los pantalones sabiendo que Aún no eres siendo voluntarioso. voluntarioso, that's the word, willful. En tu momento más voluntarioso, el Señor no deja de amarte. Amén. Andemos en la luz. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. ¿Quién lo tiene? Que diga amén. La pastora. Del 5 al 7. Andemos en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso regalo se nos ha dado, ¿verdad? Es algo que, como dije ahorita, inmerecido. La oportunidad de vivir en la luz del amor de Dios mediante la limpieza de nuestros pecados. En estos tres versículos del primer capítulo de Juan, el apóstol contrastó la luz y las tinieblas. La luz presenta lo que es bueno y santo. La oscuridad representa el pecado y el mal. Aquí Juan nos dijo, Dios es luz, la fuente misma de todo lo que es bueno y puro. Qué difícil en ocasiones se nos hace seguir la luz del Señor. Porque aún convertidos, aún cristianos, para los que no son cristianos, no se crea que a nosotros se nos hace fácil. Porque esto es constante. Nosotros tenemos que estar también reevaluándonos, como yo dije la otra vez, dándonos como un refresh constante. Porque el ser humano por naturaleza no sigue, no necesariamente va a seguir las reglas y siempre va a tender, ¿verdad?, a desviarse un poco, pero está ahí el Espíritu Santo que nos sigue guiando y nos sigue redarguyendo y nos sigue enderezando para lograr que nosotros vayamos directo por el camino. Por ser Jesús la fuente de vida y de la luz, cuando estamos en una relación con Él, ya no estamos cegados por el engaño del pecado. En cambio, tenemos la luz de su verdad para guiarnos a la vida que Él ofrece. El escritor de Salmo 119, versículo 105, revela esta verdad, describiendo la palabra como una lámpara para guiar nuestros pies y una luz para nuestro camino. Qué poderosa es la palabra, ¿verdad? En el Salmo antes mencionado, en el 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De qué manera la luz de la palabra de Dios ilumina el camino de nuestra vida? Analicemos eso. ¿De qué manera ilumina? ¿Cómo ustedes se lo imaginan? ¿Cómo ustedes lo piensan? ¿Literal? La palabra nos enseña. La palabra nos enseña cómo conducirnos en las situaciones que vamos a vivir en esta tierra.
Como por ejemplo, cuando alguien nos hiere, cómo nosotros debemos responder. Cuando alguien nos malinterpreta, que no se nos salga esa ira, sino que con mansedumbre, que es con amor, irlo corrigiendo y enseñándole cómo son las cosas. La palabra del Señor nos enseña cómo conducirnos. Es literal. Es literal, lo debemos tomar como algo literal, ¿verdad? Es literal. Es literal. Porque la palabra del Señor Es literal porque mucha gente piensa que la palabra del Señor solamente toma aspectos ministeriales y no es así. La palabra del Señor es luz a nuestro camino. ¿Cómo tú puedes dirigirte? La palabra del Señor te enseña que no debes de mentir, es pecado. Te enseña a que no hables malo. La palabra del Señor te dice hasta que que tienes que mantener tu casa limpia. Eso está en Timoteo o Tito, uno de los dos. Que tienes que mantener tu casa limpia para que seas de buen testimonio a los de afuera. Que tienes que respetar. Te enseña cómo vivir, te enseña que tienes que trabajar, que tienes que proveer para los tuyos. Te enseña aún cómo hablar con un hermano cuando tienes una situación. La palabra de Dios va más allá de lo ministerial, siempre se encajona en lo ministerial y por eso la gente pone ser cristiano, el modo ministerial y secular. Y para el Señor, cuando tú vienes al Señor, no existe secular, existe reino de Dios, punto. Y debe ser constante. Es constante. Tenemos que ser testimonio a todo momento. Por eso Jesús dijo, con lo que dijiste ahorita, de que a veces tenemos, ¿verdad?, nuestras dificultades. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es hoy aceptar al Señor y mañana hago lo que me da la gana. Mañana vivo como si no hubiese pasado nada. Dice, tome su cruz cada día. Cada día tú tienes que decidir si seguir al Señor o no. El Señor proveyó al Espíritu Santo y nos dio las reglas de cómo vivir y lo diseñó de tal manera que nosotros no caigamos, porque la palabra lo dice de esa manera. Ahora, mi decisión, seguir eso o no, seguir el Espíritu Santo o no. Es mi decisión crecer. El Espíritu Santo es un ayudador, no lo va a hacer por ti. Él es un guía, pero a fin de cuentas uno decide si sigue o no sigue. Eso, ¿verdad? El Señor es tan bueno que Él deja que nosotros tomemos las decisiones. Entonces después en ocasiones le echamos la culpa al Señor. Ay, Señor, pero ¿por qué tú permitiste? Sí, pero es que caminaste por donde no era, pero fue tu decisión. Yo te enseñé el camino, yo te di la luz, yo te di la palabra, te di el conocimiento. Te redarguí en un momento dado, pero tú quisiste desviarte. Importante. El Señor habla todos los días. Hay gente que dice, no, ¿cómo es que tú escuchas al Señor todos los días? El Señor habla todos los días. De forma tan sencilla como esta. Vas a salir y de momento, ay, yo no he orado. Ese es el Espíritu Santo hablándote. Vas a hacer algo y como por ejemplo, nosotros que nos pasamos haciendo propuestas y negocios, hay negocios que cuando estamos en el lugar es como yo no sé, ese es el Espíritu Santo inquietándote que por ahí no entre. Lo que pasa es que nosotros queremos que se abra el cielo, baje una luz y salga una voz angelical diciéndote, por ahí no. El Espíritu Santo te habla de tantas maneras. Si tú aprendes a seguir esa dirección de que, ay, voy para tal sitio, debería de llevarme abrigo. Ese es el Espíritu Santo diciéndote, vas a pasar frío, lleva abrigo. Sí. Porque en los detalles más mínimos, si tú empiezas a seguir la voz del Espíritu Santo, si empiezas a seguir esa dirección que está en ti, que ni siquiera es una voz, a veces es como un sentir,
entonces vas a llegar a un punto donde tú vas a decir, ya puedo distinguir cuando es el Señor. Pero en una relación fortalecida con Dios es que uno aprende a discernir cuando la señal, lo que decimos una señal, o cuando ese sentir viene de Dios, porque en muchas ocasiones el Señor nos está dando señales, el Señor nos está dando, ¿verdad? El Espíritu Santo también nos está moviendo, pero nosotros, pues como no nos han dicho nada aquí, no hemos escuchado la voz de Dios, pues entonces sigo, porque temo o porque dudo. Y eso tiene que ver con la relación que tenemos con el Señor. Exacto. Entonces, el Señor, pero dame una señal. Te he dado 10. Dame una señal. Y tu corazón está aquí. Y tú, Señor, dame una señal. Y tu corazón se te quiere salir, te va a dar un ataque si no lo haces o si lo haces. Y estás pidiéndole una señal, o sea, ¿qué más quieres? Sí, no, es que la señal es que tiene que venir alguien desconocido y decirme, el Señor dice así, mira, no, la palabra del Señor dice los que son guiados por el Espíritu del Señor. La palabra del Señor no dice los que son guiados por las que yo envío, o los que son enviados por una señal que bajó del cielo. No me malinterpreten, el Señor sí habla por otras personas, el Señor sí da señales, pero nosotros no nos podemos enfocar en que esa es la única forma del Señor hablar. La manera que el Señor más te habla es aquí. Amén. Gracias por la aportación muy valiosa, Noelia. Comunión mediante la limpieza. Ese es el próximo tema. La confesión. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Lorena, ¿nos puedes leer esos versículos? La confesión. Del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. El primer paso para experimentar la comunión con el Padre es reconocer que somos pecadores. La salvación ocurre en el momento en que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, y confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Este es un regalo maravilloso e inmerecido, pero no es que lo hagamos una vez, es que siempre tenemos que evaluarnos, siempre tenemos que confesar. Y hay personas que no pueden identificar que hay pequeñas cosas, o no pueden reconocer que hay pequeñas cosas que de no arrepentirnos se quedan en pecado, que son pecados. La verdad es que seguimos pecando incluso después de nacer de nuevo. Algunos ejemplos sencillos. Permitimos que el miedo tome el lugar de la fe, la primera de la que estábamos hablando. Nos enfadamos y decimos palabras hirientes al que está a nuestro lado, a nuestro familiar, en nuestras casas, en la iglesia, en la calle, cuando nos dan un corte de pastelillo. Chismeamos sobre un compañero de trabajo o miembro de la iglesia. Emitimos juicios injustos. Somos apáticos ante el sufrimiento de un amigo. Hay una persona con necesidad y a nosotros ni se nos mueve el corazón, como si no nos importara. Eso también es pecado, eso es una falta, porque no estamos siendo reflejo del amor de Dios que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que crece, se supone que crezca, o que tiene que crecer en cuanto a en la medida en que nosotros nos relacionamos con Dios. E incluso es un mandamiento, el amor al prójimo. ¿Y dónde está? No es decirlo, no es venir todos los domingos a la iglesia y hacer obras, pero ¿y el amor por los demás? ¿Dónde queda? Cuando lo criticamos, cuando lo enjuiciamos, cuando crucificamos a las personas acá con nuestros pensamientos y en ocasiones hasta verbalmente, los estamos lastimando y estamos lastimando a Dios.
Por eso cada día tenemos que evaluarnos y en esa relación que tenemos con Dios, pedirle perdón, arrepentirnos y pedir perdón. Lorena. Sí, es que volvemos a lo mismo del preámbulo, ¿verdad? Que eres luz, o sea, esa es la esencia. Y Él nos va a mostrar la verdad, porque la va a alumbrar. ¿Sabes? La verdad es alumbrada a nuestros ojos. Podemos conocerlo a Él. Y eso que es tiniebla en nosotros tiene que salir, porque nosotros se supone que brillemos, que seamos luz. Entonces, esa es la parte donde tú puedes empezar a hacer luz. Cuando tú te examinas y eso que es tiniebla en tu vida, ¿verdad? Que es el temor y todo lo que estás mencionando, empiezas a confesarlo, ¿verdad? Y a actuar pecado o a vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere. En la pasada sesión, en el libro anterior, tuvimos, recuerdo que yo di la clase y le hice el ejemplo de el cristal, el espejito, que es la luz que viene de Cristo sale de nosotros por medio del reflejo de nuestro testimonio, y que esas cositas, pequeñas cositas, van cayendo en ese cristalito y lo van opacando. Entonces nos toca limpiarlo. Pues limpiarlo sería arrepentirnos, pedir perdón y permitir que sea la luz de Dios lo que se refleje, que alumbre, porque nos toca, ¿verdad? Eso es lo que nos toca a nosotros constantemente, por testimonio, por vida, vivir, que lo que se vea en nosotros sea que irradie esa luz del Señor, sin suciedad, sin oscuridad, sin ninguna manchita. Noelia. Yo quiero tocar un punto aquí que mencionó la hermana Carmen, la maestra. Y es que quiero que entendamos algo que Juan está mencionando en esta área. Nosotros cuando venimos al Señor, Él nos perdona de pecado. Y nosotros sí podemos seguir pecando. Pero, quiero que entiendan bien esto. Cuando ustedes vienen al Señor y el Señor te perdona de pecado, ¿eres pecador sí o no? El Señor te perdonó. Alcen las manos porque quiero saber dónde estamos. Los que piensan que aún después de que aceptaste al Señor como tu Salvador, sigues pensando que eres un pecador. Muy bien. ¿Estamos claros? Sobre el Señor, ya tú no eres pecador cuando vienes al Señor. Se ha enseñado por muchos años y se sigue repitiendo, somos pecadores. Pero si acepté al Señor, el Señor me limpió de pecado. De hecho, en Jeremías o en Isaías, uno de estos dos, dice que Él metió el pecado, lo echó al profundo del mar y no se acuerda más de eso, porque sigo siendo pecador. Ahora, cuando tú no sigues la voz del Espíritu Santo, que es lo que estábamos hablando ahorita, o cuando tú haces algo que tú sabes que no es bueno, una mentirita blanca de esa o cualquier cosita, ya tú pecaste. El Espíritu Santo te va a decir, metiste la pata, ¿verdad? Y ahí está escrito el verso que leyó la hermana Lorena ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Este verso bíblico no es para el mundo, es para la iglesia. Es para la iglesia. Porque si tú le dices a alguien que ha estado en el mundo toda su vida, confiesa tu pecado, te va a tener que confesar la vida completa. No, le está hablando a la iglesia. Cuando tú cometes pecado, el mismo Espíritu Santo no te va a dejar, vas a estar como que, no te quieres ni presentar en oración porque sabes que fallaste. Porque es una inquietud. Porque es una inquietud. Entonces, ¿qué dice? Confiesa tu pecado. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Fiel y justo. Y Él te perdona. El Señor, escúchenme bien,
El Señor, cuando nos dio vida nueva, nos hizo nueva criatura y nos dio su Espíritu Santo. Él diseñó la vida cristiana para que el que viva en esa vida cristiana no caiga, no resbale. Ahora, todos los días tú tienes que someterte al Señor. Amén. Por eso es tan importante la relación, porque si tú no tienes relación, los frutos del Espíritu no van a fluir en ti. Entonces, cuando pasa una situación, ¿dónde va a estar el amor, la paz, paciencia, benignidad? Esto es relación y obediencia. Eso es adoración. Relación y obediencia. El Evangelio está diseñado para que el que viene a Cristo no resbale jamás. Es nuestra decisión crecer en eso, mantenernos en el Señor y obedecer. En el momento que decidamos no seguir aprendiendo al Señor, no seguir escuchando al Señor, ni siquiera orar ni leer la palabra, estás bien seguro que vas a resbalar y vas a pecar. seguir cayendo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en nuestra carne. Está en Romanos, no voy a entrar en eso. Pero el Señor nos hizo nueva criatura y su Espíritu está en nosotros. Ok. Hay un Sí, versículo Señor. que lo Y dice si que el que es nacido de Dios no practica el pecado, San Juan. porque la simiente de Dios No puede pecar. No puede pecar. Y dice Juan, ahora pues, llegaste a Cristo, Romanos capítulo 8, verso 1, discúlpame. Romanos capítulo 8, Verso 1. verso. Después que te dice la comparación del pecado, de que antes el pecado estaba en ti, yo quería hacer lo bueno y hacía lo malo, y te hace todo esto. Después, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? Porque se agarran de esto para seguir pecando. Tú no te puedes agarrar de eso para seguir pecando. Si resbalaste, mira, pide perdón, venga al Señor, el Señor te ama, te limpia. Amén. Pero no te puedes agarrar de ahí. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que están, los que se mantienen, los que tienen relación con el Señor. ¿Y qué pasa cuando no confesamos nuestros pecados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la relación del Señor? Tu crecimiento espiritual se estanca. Se obstaculiza por completo. El pecado va a estar ahí constantemente, no permitiendo que tu vida espiritual continúe creciendo. No puedes ni alzar las manos y decir gloria a Dios porque esa imagen de ese momento va. Y el gozo, se contrista el Espíritu Santo. se contrista el Espíritu Santo y el gozo se va apagando hasta que desaparece. Hasta que eres un muerto en vida. Hasta que eres un muerto en vida. Ahora, eso no queda ahí. Ahora dice nuestro abogado. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. René, ¿no los puedes leer, por favor? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Vemos el afecto del apóstol hacia los que recibieron la palabra, hacia los que la estamos recibiendo y hacia los que la van a recibir, llamándolos hijitos míos, y los animó a no pecar. También les recordó amorosamente a sus lectores, incluyéndonos a nosotros y a los que posteriormente lo van a leer, que Jesús es nuestro abogado como nuestro defensor y nuestro redentor. Su sacrificio pagó el precio completo por nuestros pecados y ahora está ante el Padre defendiendo nuestro caso.
Qué maravilloso. ¿Ves cómo Juan empieza? ¿Ves cómo Juan empieza la carta diciendo, Él es el verbo, Él es la luz, no hay tinieblas en Él? Está hablando del Evangelio. Te habla del Evangelio, te habla de que nosotros, Él nos ha limpiado, te habla de que si pecaste, y después en el verso 2 te dice, mira, estas cosas os escribo, o sea, la luz, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, este Evangelio que estamos predicando, yo te lo estoy escribiendo para que no pequéis. Contra, si el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir eso, es porque tú puedes andar libre del pecado si te mantienes en Cristo. Ahora, si pecas, sí, no dice cuando peques. El Señor no está esperando que tú peques. Vuelvo para atrás. El Señor no está esperando que tú peques. La palabra de Dios no dice cuando pequéis. Los que saben español aquí, dice si pecares. O sea, si pequéis, ¿verdad? Si alguno hubiera pecado. So, cuando dice si alguno hubiere pecado, es que es si por si acaso, aquí en Ajoya Bichuela, si acaso pecares, mira, abogado tiene. No dice cuándo pequéis. No, el Señor no está esperando que tú caigas. Déjame ver cuándo la hermana Diana va a caer. Déjame ver cuándo la hermana Noelia va a caer. Yo sabía que iba a caer. Yo sabía que iba a caer, sí, por eso yo envié a mi hijo. No, el Señor no es arrogante. Él es amor, Él no se puede negar a sí mismo. Amén. Si pecare, mira, tengo mi hijo, pero mira, estas cosas te escribo para que crezcan. Te estoy escribiendo esto para que no pequéis. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús prometió ante su ascensión que enviaría otro abogado. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el Consolador, su Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Juan 14, versículos del 15 al 17. El Espíritu Santo nos consuela, nos conduce a la verdad y nos convence de pecado. O sea que si usted tiene un pecadillo por ahí, si tiene una inquietud, es el Espíritu Santo, no es la conciencia, es el Espíritu Santo. Eso de que dicen, no, que la conciencia lo tiene mal, el Espíritu Santo lo está moviendo, lo está redarguyendo. Cuando comprendemos el papel del Espíritu Santo como nuestro abogado, podemos tener confianza en su dirección. Cada vez que experimentamos su convicción, podemos saber que Él nos está guiando a confesar nuestros pecados y a experimentar el gozo de una renovada intimidad con el Padre. Cada vez que usted confiesa un pecado, se arrepiente, se renueva esa intimidad que usted tiene con Dios, que tiene con el Padre. Así que... Y no vuelves atrás. Y no vuelve atrás. Importante. ¿Qué nos dice Dios? Juan sabía sin duda alguna que Jesús, la palabra viva y eterna, vino a limpiarnos de nuestro pecado y proporcionarnos una manera de tener una verdadera comunión con el Padre y unos con otros. Usted puede tener una buena relación con Dios. De alguna manera, no sé cómo lo puede hacer sin tener una buena relación con su hermano. No se puede. La relación tiene que ser buena con Dios y con los que están a mi lado, con el prójimo. Debe ser un reflejo. Es un reflejo porque nosotros pasamos a ser reflejo de Dios. De hecho, la palabra misma dice, si tú no amas a tu hermano, La palabra de Dios dice, ahora mismo no me acuerdo dónde lo dice, si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar al Padre que no ve? Que no ves. Cada uno de nosotros ha pecado y ese pecado nos separa de Dios y de los demás. La comunión con el Padre comienza cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y creemos que murió por nosotros.
y confesamos nuestros pecados, Él es fiel para limpiarnos de toda verdad, de toda maldad y establecer una relación con nosotros. Podemos tener una relación con Dios si estamos sucios, si nuestro corazón está sucio, manchado, dañado, lleno de pecado. El primer paso es confesar, arrepentirnos, para poder tener esa relación con el Padre. Jesús no solo nos ofrece una relación con Él, sino que la luz de su verdad también nos guía y nos permite tener una comunión genuina con otros creyentes. Lo que estábamos hablando, es imposible decir, pues yo me voy a dedicar y yo voy a tener una relación con Dios y me voy a olvidar del mundo, porque a mí nadie me da nada, porque no. Es que si nosotros somos el reflejo de esa luz de Dios y de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos desarrollando en la relación con Dios, es imposible que usted no se mueva hacia el prójimo. No hay manera. No hay manera. Me inquietan hablar sobre el perdón. Hay veces que nos hieren, o a veces nosotros herimos sin darnos cuenta, especialmente las personas que son medias despistadas. Y hay veces que el Espíritu nos dice, mira, pídele perdón a esa persona. Y aún ahora mismo nosotros hablando de todo lo que estamos hablando, el Señor le está trayendo a la mente personas, no sé si aquí o acá, el Señor le está trayendo a la mente situaciones que han pasado que tú no has perdonado. Con alguien o con algo o contigo mismo. No sé quién. Pero tú tienes que decidir perdonar para que tú puedas seguir creciendo, para que tú puedas vivir en este evangelio que nosotros estamos aquí estudiando. Y mucha gente va a decir, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron, pero tú no has visto lo que el Señor hizo por ti. Tú no viste lo que le hicieron al Señor. No, pero es que fue premeditado. Me lo hicieron adrede. ¿Cómo tú vas a perdonar a una persona que te lo hizo adrede, que vivió toda su vida para amargarte el hígado? Al Señor premeditaron crucificarlo, matarlo por mucho tiempo. Y cuando lo lograron, Jesús sabía. ¿Usted cree que el Señor no les revelaba a Jesús? Jesús sabía lo que le iban a hacer. ¿Y cuál fue su respuesta ante el Padre? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Cristo diseñó para que tú hicieras, tú lo puedes hacer en Él. Y si estás pensando es que yo no puedo perdonar, el perdón es una decisión. Y tú puedes decir ahora mismo, yo perdono a fulano, o me perdono, o perdono esta situación, o lo que sea que el Señor está poniendo en tu corazón. En el nombre de Jesús, yo perdono, yo decido perdonar. Y cuando el enemigo quiera traerte, ¿verdad? Porque lo primero que tienes que hacer es decidir perdonar. Pero hay veces que son situaciones difíciles y a veces no es de la noche a la mañana. No, yo decido perdonar en el nombre de Jesús. Mantente firme en esa decisión. Gracias, Señor, porque tú me diste la fuerza para perdonar a aquel que me hizo daño. Para perdonar a aquel que le hizo daño a mis amados, a las personas que yo amo. Gracias, Señor, porque tú me das las fuerzas para perdonar y yo decido perdonar. El perdonar es una decisión, no es una emoción. Igual que el amar. Es una decisión, no es una emoción. Tú decides perdonar. Y cuando tú piensas que no lo puedes hacer, en el nombre de Jesús la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo decido perdonar. Y el Señor te va a dar la fuerza. Y muchas veces te va a dar la oportunidad de encontrarte con la persona de frente y hacerlo libre a él también. Porque el perdón, la falta de perdón ata. Te ata a ti y ata a los demás. Y cuando tú perdonas,
sientes una paz. La pastora tiene un testimonio de eso que después puede decir. Y llegas a un punto de que yo perdono todo lo que me hicieron mal porque quiero mantenerme en esta paz, en esta limpieza. Amén. Así que amén. Gracias por la aportación, Noelia. Esto hoy verdaderamente ha sido un banquete del Señor, ¿verdad? Así que agradecido, pero no nos podemos ir sin varias cositas. Número 1, el ministerio en acción. Ya recibimos la palabra, ya nos nutrimos, ya la palabra nos lleva a reevaluarnos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Comprométase a hablar a una persona sobre su relación con el Padre y el Hijo. E invítale a experimentar una relación con Dios como la que estás disfrutando. Invite a alguien de su familia. Número 2, invite a alguien de su familia o de su iglesia, a quien no conozca bien, a su casa, a que se tome un café y aproveche la oportunidad para hablarle de las bondades del Señor. Lea el Evangelio de Juan esta semana. Léalo. Lea el Evangelio de Juan esta semana y tome nota de las experiencias que el apóstol tuvo con Jesús. Realmente vamos a desear estar en el lugar que él estuvo. Así que dediquémonos a eso esta semana. El estudio, el tiempo no nos da para abundar todo lo que quisiéramos. Está dividido en partes, pero aún así cada parte, ¿verdad? Quisiéramos tener un poquito más de tiempo, pero también a usted le corresponde buscar y leer palabra. Pero lea Juan, lea esa primera carta de Juan para que usted haga las anotaciones de esas experiencias que él tuvo con Jesús. Y va a ver que de verdad es maravilloso, es tremenda carta. Y sus experiencias fueron muy bonitas. Así que, sin más, ¿verdad? Por la clase de hoy, pero no nos podemos ir sin orar. Gracias, Padre, por la bendición que me has dado de llevar este estudio, esta clase, mi Dios. Que estas palabras lleguen a cada persona, a cada rincón que la necesiten. Que inquieten los corazones de las personas a cada día, buscar más de tu palabra. Leer que este libro de Juan nos abra un camino maravilloso donde podamos comprender más la relación que podemos llegar a tener contigo y que la busquemos cada día. Señor, gracias por la oportunidad maravillosa. Gracias, me siento bendecida en esta mañana. A los hermanos que están allá en Facebook, gracias por acompañarnos. Recuerde que está en la Iglesia Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, K13. Si usted ha tenido alguna duda, una inquietud, puede escribirla en los mensajes y con mucho gusto le vamos a estar contestando. Gracias.